Bien, jóvenes, bienvenidos, ¿no?, a este segundo trimestre. Bien, entonces vamos a la diapositiva. Operaciones con números reales. En este caso, pues sería lo que es la división. Estamos en la continuación porque la semana pasada estuvimos viendo lo que era la multiplicación. Multiplicación con números reales. Bueno, esta semana le incluimos la división. Bien, como siempre, pues yo escribo allí lo que es nuestros objetivos de aprendizaje. El objetivo general, aplicar las operaciones básicas con números reales. Dentro del objetivo específico está enunciar correctamente las leyes de la división de números reales. La semana pasada solamente en la videoclase que envié el jueves fue las leyes de la multiplicación. En esta semana serían las leyes de la división, que en realidad no cambia mucho, ¿no? Nada más que uno, en vez de decir la palabra por, o sea, de multiplicación, en este caso sería entre, porque vamos a efectuar divisiones. El segundo objetivo específico, resuelve correctamente divisiones de números reales aplicando la ley de los signos en situaciones matemáticas prácticas. Esos serían los objetivos que yo siempre escribo allí para tener claro, ¿no?, lo que vamos a desarrollar en esta videoconferencia. Entonces ya este sería la primera diapositiva de contenido, ¿no?, de hoy, ¿no?, para los que acaban de unirse. Esta sería lo primero, pues, que yo muestro, que tiene que ver con el contenido, y es la ley de los signos para dividir. Como lo vieron en la videoclase anterior, el asunto era multiplicación, ¿no? En este caso es división, y no cambia mucho. Resulta que cuando dividimos dos números reales que tienen igual signo, el resultado final es positivo. Por eso esta tabla aquí, las dos primeras líneas las coloqué de color azul, para que ustedes vieran, ¿no?, que esa relación, que cuando se dividen dos números que tienen igual signo, a pesar de que, por ejemplo, aquí más entre más da positivo, menos entre menos también da positivo, o sea, dos números que tienen igual signo. Y las últimas dos líneas de esta tabla, pues, serían cuando tienen signos diferentes. Cuando dos elementos que se están dividiendo tienen signos diferentes, el resultado siempre va a dar negativo. Para ello remembramos, allí recordamos cuando esto lo veíamos con números enteros. Y los números enteros, de hecho, pertenecen al conjunto de los números reales. Entonces podemos notar allí que dividiendo más 4 entre menos 2, un número positivo entre un número negativo, eso da como resultado un número negativo porque corresponde a la división de elementos con signo diferente. Entonces 4 dividido entre 2, como podrán ver allí, 4 dividido entre 2, el resultado es menos 2. Sencillito, ¿no? Más entre menos da menos según la ley de signos para dividir, y la división 4 entre 2 es 2, porque 2 es 4. Vamos con otro ejemplo. 45 positivo dividido entre 3 positivo. Allí el resultado sería positivo o negativo. Correcto. Más entre más da positivo. Y 45 dividido entre 3. Mentalmente allí, ¿cuánto daría eso? Excelente. Entonces allí sería más 15. Aquí con estos ejemplos estamos viendo divisiones de números enteros. Seguimos con otro ejemplo allí. Menos 65 entre más 5. Si tenemos un número negativo dividido entre un número positivo, el resultado da positivo o negativo. Correcto. Y 65 dividido entre 5 daría 3. Entonces aquí más que nada refrescando, ¿no?, lo que es las operaciones con enteros. Otro ejemplo allí, menos 48 entre menos 12. Más, ¿verdad? Y 48 dividido entre 12 sería más 4. Entonces eso ahí para ver lo que es la ley de división de signos, la ley de división de números, ¿verdad?, tomando en cuenta el signo, y en este caso con números enteros. A nosotros nos compete
resolver divisiones en el conjunto de los números reales, o sea, no necesariamente enteros. Entonces allí vamos a ver esos ejemplos, ¿no? Vamos a pasar eso al tablerito y nos piden dividir menos 3 octavos entre menos 7 medio. Bien, entonces vamos a ver allí el signo. Ya sabemos que negativo entre negativo, eso va a dar positivo. Ya sabemos que eso va a dar positivo, ¿verdad? Pero tenemos que verificar entonces cómo se hace el proceso de división. En este caso son números racionales, o sea, están en forma de fracción. Así que el proceso es el siguiente. Cuando es división no se divide nada. Escuchen bien, cuando es división no se divide nada. Se hace lo siguiente. La primera fracción se coloca tal cual aparece, menos 3 sobre 8. Y en vez de dividir, en vez de colocar lo que es división, vamos a transformar esto a multiplicación, porque el proceso es el siguiente. La segunda fracción se invierte, es decir, en vez de escribir menos 7 sobre 2, vamos a colocar el 2 arriba y el 7 abajo, y la fracción sigue siendo negativa. Entonces el proceso de división se transforma a multiplicación, pero de esa manera. La segunda fracción siempre va a ser así cuando se divide en fracciones. La segunda fracción se invierte. La primera pasa igualita, no le pasa nada. Entonces ya como eso está en forma de multiplicación, efectuamos el proceso que ya conocemos. Multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores. Entonces, ¿cuánto sería 3 por 2? Arriba daría 6. Y en el denominador, 8 por 7. ¿Cuánto sería 8 por 7? Correcto, sería 56. Entonces, lo siguiente que le hacemos a esta fracción es simplificar, ¿no? Porque como buen matemático allí usted debe simplificar la fracción si se puede. En este caso, el 6 y el 56 son números pares. Por lo tanto, yo puedo dividir eso entre el número 2. Al yo dividir 6 entre 2, el resultado es 3. Y al yo dividir 56 entre 2, sería la mitad, o sea, sería 28. Por lo tanto, el resultado final sería positivo, ¿no? Porque ya habíamos dicho que era positivo, porque menos entre menos es más. Y lo que quedó, ¿no? 3 sobre 28. Menos 15 entre 2, o sea, menos 15 medio dividido entre menos 0.2. Antes de efectuar lo que es la inversión de la segunda fracción, me puedo percatar de que el divisor es un número decimal. Entonces lo que debemos hacer aquí es lo siguiente. 15 medio se deja tal cual aparece. Esto está en fracción. Entonces, ¿qué sucede con menos 0.2? Eso así lo debo transformar a fracción. Y se hace de la siguiente manera, ¿no? Se coloca 0,2. Pero como la frase lo indica, el 0 a la izquierda no sirve. Así que ese 0 se quita. Y lo colocamos sobre un múltiplo de 10. En este caso, de acuerdo a la cantidad de números que hay después del punto. ¿Cuántos números hay después del punto? En el número 0.2. Un solo número. Por lo tanto, aquí yo coloco 1 y un 0. Si después del punto hubiesen 3 números, aquí coloco 1000. Pero como solo hay un solo número después del punto, sería un solo 0. Entonces aquí colocaríamos 2 entre 10. Y efectuamos el proceso que vimos anteriormente, que es de colocar la primera fracción tal cual aparece, y en vez de multiplicación, o sea, esto que está aquí, lo vamos a cambiar a, en vez de división, lo vamos a colocar como multiplicación, porque ese es el proceso. Entonces la segunda fracción se invierte la segunda fracción. Entonces 2 sobre 10, este asunto ya no quedaría 2 sobre 10, sino 10 sobre 2. Y negativo, ¿no? Entonces aquí efectuamos lo que ya sabemos. Multiplicamos los numeradores y los denominadores. 15 por 10. 15 por 10 sería 150. Menos por menos, eso es más. 2 por 2 es 4. 150 sobre 4. Entonces, como buen matemático allí, simplificamos, ¿no?
150 termina en 0, así que es un número par, yo puedo simplificar ese asunto. El 4 es un número par, así que también se puede dividir entre 2. Al yo dividir 150 entre 2, ¿cuánto daría? Correcto, entonces aquí sería 75. Y 4 dividido entre 2 da 2. Entonces 75 medios sería la respuesta final. Ya ahí no se puede simplificar más. Bien, aquí 0,8 entre 1,2. Estos números son números decimales. Pertenecen al conjunto de los números racionales, o sea que los puedo expresar en forma de fracción. 0,8, ¿cómo quedaría expresado en forma de fracción? Alguien allí que me diga, profe, así, tanto. Excelente, así mismo, 8 sobre 10. 1,2, 12 sobre 10, así mismo es. Excelente, compañera, así mismo es. Ahora sí, vamos a hacer lo que dijo el compañero, profesor. Allí hay que cambiar eso a multiplicación. Exacto, así mismo. 8 sobre 10 se deja tal cual aparece. Y la segunda fracción, o sea, el divisor, eso se debe invertir. Esa es la regla, ¿no? Cuando yo transformo esto a multiplicación, el asunto pasa a ser 10 el numerador y 12 el denominador. Entonces efectuamos, ¿no?, lo que ya sabemos. Un numerador con numerador, denominador con denominador. Es decir, 8 por 10 sería 80. Y 10 por 12, 120. Entonces podemos notar aquí que 80 y 120 son números pares. Los puedo dividir por 2 o por 5 o por 10. Entonces el que más me conviene para ir más rápido, dividir entre 10. Da 8, porque 10 por 8 es 80. 120 dividido entre 10 da 12, porque 10 por 12 es 120. Entonces allí utilicé la tabla del 10. Ahora tengo 8 sobre 12. ¿Qué tabla puedo utilizar para simplificar allí? La tabla del 2. ¿Existe alguna otra tabla que pueda utilizar para simplificar 8 y 12? La del 4. Exacto. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. Y ya lo que queda allí sería 2 sobre 3. Excelente, ahí tenemos ese problema listo y frito. Vamos con otro allí. Tenemos una raíz de 2. Y la raíz de 2, si la buscamos en la calculadora, ¿verdad? Vamos a buscar allí la aproximación de 2. Esto es 1,41 y eso tiene un montón de números decimales porque es un número irracional, infinitamente, y no se repite nada. Entonces solo voy a obtener una aproximación. Vamos a tomar 1,4, un número después del punto, y hacemos la aproximación. Entonces aquí sería 1,4 dividido entre más un sexto. Pues, ¿qué es lo que le vamos a hacer a ese 1,4? Vamos a transformarlo. Hay que transformarlo a fracción. Entonces, excelente, 14 sobre 10. Y en vez de división, ¿verdad?, vamos a transformar ya esto a multiplicación. Y la segunda fracción, como siempre, se invierte. Entonces sería 6 sobre 1. El positivo, si yo quiero, lo pongo. Si no, también, porque el positivo no pasa nada. El positivo es tácito, ¿no? Entonces allí tendríamos que efectuar lo que ya sabemos que es numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces 14 por 6, vamos a multiplicar aquí. 6 por 4 da 24, llevo 2. 6 por 1, 6 y 2 son 8. Entonces sería 84 sobre 10 por 1. 10 por 1 es 10. Bien, 84 y 10 se pueden simplificar, ¿verdad? Son números pares, así que yo puedo aniquilar esos problemas allí con la tabla del 2. Si yo divido 84 entre 2, ¿cuánto daría? 42, ¿verdad? Exacto. Si yo divido 10 entre 2, da 5. Ahora, observamos allí, 42 y 5 no hay una tabla que yo pueda usar y que los divida los dos a la vez. Porque 5 por 8 es 40, 5 por 9 es 45, salta, ¿no?
No hay ninguno en la tabla del 5 que dé a 42. Así que ya el problema quedaría 42 sobre 5. Estas son fracciones sencillas, no hay que transformar a fracción, o sea, ya están en fracción. Y que efectúo lo que sabemos, ¿no? 4 sobre 6 positivo, directamente ya a multiplicación. Se invierte la segunda fracción. Entonces aquí quedaría el 5 como numerador y el 2 como denominador. Y multiplicamos 4 por 5 y 6 por 2. Recuerden que 4 sobre 6 es positivo. Tenemos positivo por negativo, este asunto es negativo aquí. Entonces 4 por 5 sería 20 y 6 por 2 sería 12. 20 y 12 lo puedo simplificar por la tabla del 2. 20 entre 2 y 12 entre 2. Todavía se puede, ¿verdad? 10 y 6 por la tabla del 2. 5 y 3. Y listo, nuestra fracción final, tomando en cuenta el negativo, sería menos 5 tercios. ¿Qué pasa con este primer problema? Es 4, este primer elemento, ¿no? 4 solito, ¿no? Todo número entero yo lo puedo expresar con un 1 como denominador. 4 sobre 1. Y el otro, ¿verdad? El otro elemento, menos 2 sobre 5. Aquí yo le puedo poner el paréntesis si yo quiero, si no, ¿verdad? Después que uno interprete qué es lo que tiene que hacer, la división, el paréntesis está, si uno lo quiere usar o no, ¿verdad? Entonces aquí habría que hacer ya la inversión, ¿no? Entonces sería 4 sobre 1, recuerden, la primera fracción no le pasa nada, es la segunda. La segunda es la que se invierte, o sea, esta, ¿no? Entonces quedaría 5 sobre 2 y negativo, ¿no? Entonces yo le pongo paréntesis para que no se me enrede y no parezca eso una suma y resta de fracciones, sino la operación multiplicación. Entonces 4 por 5 y 1 por 2. 4 por 5, 20 y 1 por 2, 2. Ambos son múltiplos de 2, así que puedo simplificar por la tabla del 2. 2 por 1 y 2 por 10. Y listo, nuestro problema sería 10. Ese 1 como denominador no es necesario colocarlo allí. Así que nuestro problema sería, nuestro resultado sería menos 10. Y es la que estamos viendo aquí en pantalla, que sería la tarea número 1. Tiene un valor de 30 puntos. Dice allí, lea cuidadosamente, responda coherentemente. Se basa en el tema multiplicación y división. O sea, la instrucción que ya conocemos, ¿no? Aquí en correo electrónico, un correo electrónico cualquiera, no necesariamente el institucional. Un correo electrónico que usted tenga para que le llegue el puntaje, no necesariamente el institucional. Su nombre completo, el grupo al que pertenece, usted va eligiendo allí. Se puede hacer desde el celular incluso, ya lo han visto, ¿no? Si tenemos una pareja de números multiplicándose y ambos tienen igual signo, por ejemplo, menos 4 por menos 3, ¿qué signo lleva la respuesta final? Vamos a hacer esa nada más, la número 1. Positivo, ¿verdad? Entonces, como verán, son conceptos sumamente básicos, enfocados en eso que yo quiero que usted sepa, las leyes y los algoritmos, ¿no? Entonces allí usted va eligiendo. Por acá aparece entonces multiplicaciones y divisiones. Dice, al resolver el siguiente problema obtenemos, entonces allí la opción azul es el problema y las opciones en negro, ¿no? Son las que usted tiene que elegir. Obviamente usted haría el proceso allá en una paginita para observar entonces, este problema que está en el recuadro azul debe dar tanto, y esa sería una de las opciones, por ejemplo esta de acá. Allí usted tendría que verificar, ¿no? Cuál es la respuesta. Al terminar el taller, estos dos últimos problemas, ¿verdad? A veces yo coloco fulano y fulano fueron al tablero.
resolvieron el mismo problema, pero uno de los dos hizo el problema mal. Entonces usted tiene que ver cuál es el que hizo el problema correctamente, porque aquí la pregunta dice, ¿quién resolvió el problema correctamente? ¿Martín o Elisa? Y usted elige, ¿no? Martín o Elisa, dependiendo de lo que usted observa allí, ¿no? Sí, y de la manera como yo pues les expliqué la multiplicación y el último problema que tiene que ver con división. Entonces algo bien práctico allí, bien sencillo. Después de eso usted envía su formulario y va a recibir, automáticamente va a recibir la calificación, porque este formulario no tiene carga de archivo, o sea que no tiene que subir ninguna foto que yo tenga que revisar. Simplemente este formulario es automático allí, ya está configurado para que sea así. Que Dios me lo bendiga y que les vaya bien en esta semana, en lo que queda de esta semana.